Bueno, el día de hoy quisiera que leyéramos un pasaje que está en el libro de Eclesiastés, capítulo 3, y vamos a leer del versículo 3 al 15. Eclesiastés capítulo 3, versículos 1 al 15. Dice así la escritura, dice: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de endechar y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de romper y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en lo que se afana? Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida. Y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de él teman los hombres. Aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. Bueno, el título de esta predicación es una pregunta. ¿Hay vida después de la muerte? Y claro, la pregunta se puede hacer de diferentes maneras, ¿verdad? La gente se pregunta si hay vida en el más allá. ¿Qué sigue después de la muerte? Y la verdad es que a veces el ruido de la vida, ¿verdad?, en el que nos movemos hoy en día, pues no nos deja pensar. Tal vez vivimos a prisas y no nos detenemos a meditar, ¿verdad?, en la vida. Pero cuando lo hacemos, pues esta es una pregunta que viene a todo hombre. Porque el énfasis que quiero hacer hoy, en este día, está en la frase, en el versículo 15, una frase que dice que Dios ha puesto eternidad en nuestro corazón. Dice, Dios ha puesto eternidad en el corazón de ellos, ¿verdad? Y este pasaje, en realidad, no contesta esa pregunta. Más bien, nos indica de dónde nace esta pregunta que nos hacemos a nosotros mismos. ¿Quién la puso ahí? Y nos revela que Dios ha puesto esta pregunta en el corazón de todo hombre. ¿Qué quiere decir que Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre? Bueno, siendo
como nos revela la Escritura, siendo a su imagen y su semejanza, pues Dios ha puesto en lo profundo de cada ser, ¿verdad? De cada ser humano, un sentir de que Él es un ser eterno. La vida en este mundo no es toda nuestra existencia. Intuimos que algo más existe. No somos como los animales. A mi perro no le inquietan preguntas como las que nos hacemos nosotros, ¿verdad? Preguntas como, ¿qué sentido tiene la vida? ¿Y qué hay más allá de la muerte? O sea, el perro come, ¿verdad? Que está contento con ir a comer y que lo saque a dar la vuelta, ¿verdad? Y eso sí, que le dé uno sus palmaditas, ¿verdad? Le gusta que le ponga uno atención. Pero las preguntas acerca de la vida después de la muerte, pues no es algo que a ningún animal le inquieten. Porque Dios no los creó como nos creó a nosotros. Y esta revelación que hace el predicador, como se llama él mismo, ¿verdad? Al principio de este libro, es una revelación que realmente contradice lo que experimentamos pues es algo que los primeros 8 versículos de los que está hablando, pues parece que no se toman en cuenta, ¿verdad? Porque en estos primeros 8 versículos del capítulo 3, el escritor, el predicador, se ha encargado de explicarnos que la vida en este mundo es finita. Tiene un principio y tiene un fin. De hecho, es una vida lineal, ¿verdad? No podemos regresarnos al pasado, como lo hacemos cuando estamos viendo una película, ¿verdad? Ahí en un DVD. No la podemos regresar, no la podemos pausar, no la podemos adelantar, ¿verdad? Nuestra vida. No se puede hacer eso en nuestra propia vida. No podemos poner en pausa cuando las experiencias más placenteras de la vida las experimentamos y permanecer allí. No siempre permanecen estas experiencias. Y tampoco podemos adelantar las partes malas, ¿verdad? Y dolorosas de la vida. Tenemos que atravesarlas. Y entonces, pues vemos que todo lo que se habla en estos primeros 8 versículos, pues es algo finito, ¿verdad? Que tiene un principio y que tiene un fin. Sin embargo, hay algo en nosotros que grita por dentro y nos dice que existe algo más después de la muerte. ¿Qué sentido tiene la vida? Dios nos programó para hacernos esa pregunta. Todos tenemos esa comezón, esa inquietud de pensar que hay algo más allá de la muerte. De hecho, los antropólogos, ¿verdad? Que son las personas que estudian a los humanos en diferentes épocas y culturas, civilizaciones, pues han encontrado mucha evidencia que sugiere que cada cultura, cada civilización tiene una inquietud acerca de lo que existe más allá de la muerte. O sea, estas palabras que está diciendo el predicador son verdaderas, porque existe la evidencia que así son. Que las personas, que los seres humanos nos hacemos esa pregunta, que tenemos esa inquietud, ¿qué habrá más allá de la muerte? Por ejemplo, los egipcios entendieron muy bien que
pasarían más tiempo en la vida después de la muerte que en la vida en este mundo. Ahora, juzgando lo que dice la Biblia, pues ellos tenían una idea equivocada de lo que pasaría después de la muerte. Pero el punto es que creían de todo corazón que la vida después de la muerte era más importante que esta vida. Así que ellos se prepararon para la vida después de la muerte durante esta vida, ¿verdad? Bien dice el predicador, ¿verdad? Y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. En 1996, el investigador Dan Herman comenzó una larga investigación y 4 años después publicó los resultados y encontró o identificó lo que ha sido llamado, por sus siglas, ¿verdad? Están en inglés, es FOMO, ¿verdad? En inglés es Fear of Missing Out, o en español se lo traduce como miedo a perderse de algo. Entonces, él identificó que en todo ser humano hay un sentimiento de preocupación por la posibilidad de que uno se está perdiendo tal vez de alguna información, de algún evento, de una experiencia o de una decisión que podría grandemente mejorar su vida. Tal vez haya algo mejor, que si lo tuviera, sería realmente feliz. Es lo que me falta. Y es tal la ansiedad de este fenómeno que no le permite a la gente disfrutar de las cosas que está viviendo en ese momento. Y esta sensación se ha hecho muy famosa porque desde que entraron las redes sociales se ha disparado este fenómeno. Por eso es tan difícil, ¿verdad? No ver, ahí abrir el teléfono, ¿verdad? Y ver de qué me perdí, ¿verdad? Hay una inquietud de ver qué nos estamos perdiendo, ¿verdad? Y la verdad es que 99.9% de las veces no hay nada, ¿verdad?, de lo que nos estamos perdiendo. Y cuando algo importante alguien nos quiere decir, ¿verdad?, es el día que no lo vemos, ¿verdad? Así tiende a pasar, pero la verdad es que esta inquietud, pues es una inquietud que Dios ha puesto en nuestro corazón, ¿verdad?, sobre la vida eterna. El predicador en Eclesiastés revela que es natural, ¿verdad?, que vivamos con la preocupación de perdernos de la eternidad. Dios ha puesto en cada ser humano esta inquietud sobre el más allá, sobre la vida después de la muerte. Existe un deseo, ¿verdad?, un anhelo por saber esto. Algo por dentro nos dice que existe y que tiene mucho significado para nosotros. Pero es muy difícil, ¿verdad?, aceptar lo que no podemos tocar, lo que no es tangible y perceptible a nuestros 5 sentidos. Sin embargo, ese cosquilleo, ¿verdad?, esa inquietud permanece en el hombre. Lo que el hombre conoce, decía, es la vida finita, ¿verdad? Todos la conocemos, ¿verdad? Por eso tan famosas han sido estas palabras en Eclesiastés 3, ¿verdad? 1 al 8, donde una y otra vez, ¿verdad?, dice que para todo hay un tiempo. Y da 28 declaraciones, 14 positivas y 14 negativas. Hay cosas muy buenas en esta vida, ¿verdad?, que nos gusta experimentarlas. Pero a la vez, no podemos escapar de las cosas negativas que vienen aquí.
el día en que naciste y el día en que morirás no son cosas de azar, ¿verdad? Dios conoce estos 2 días. Para Dios no hay sorpresas. Pero en estas declaraciones, pues vemos que algunas implican grandes cambios, como el día en que nacemos y el día en que morimos, que son pues los 2 componentes más grandes de la vida. A este le siguen componentes más pequeños de la vida, ¿verdad? Dice, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Se menciona una lista de pares que son opuestos entre sí. Y el punto de todas estas cosas, ¿verdad? Es que todo lo que pasa en la vida, dice, tiene su tiempo. De hecho, es muy importante hacer las cosas a su tiempo, ¿verdad? Creo que todos tendemos a entender eso. Si no por experiencia, pues porque lo hemos visto en otros o lo hemos aprendido. Pero intenta tú algún día plantar algo en medio del invierno durante una helada y verás que nunca crecerá. Porque no es el tiempo de plantar, ¿verdad? Hay tiempo para todo. Y entonces, pues nosotros como seres humanos, con el tiempo, con la experiencia, nos damos cuenta de estas cosas. Y espero que cada vez más seamos más sabios, ¿verdad? Para poderlas aplicar y saber el tiempo de cada cosa, ¿verdad? Pero la verdad es que muchas de las cosas que aquí se encuentran no dependen de nosotros, sino que son cosas circunstanciales. No las podemos controlar. No podemos controlar el día que vamos a morir. Ninguno de nosotros decidió el tiempo de nacer. Somos, por así decirlo, ¿verdad? Como prisioneros del tiempo o de los tiempos. El tiempo nos controla. No siempre podemos controlar las circunstancias en las que nos desarrollamos, ¿verdad? Quisiéramos, pero no podemos, esa es la verdad. Y aún las circunstancias buenas son temporales, las quisiéramos prolongar y no podemos siempre prolongarlas. Tratamos, pero estas se salen de nuestro control. Entonces, no siempre, ¿verdad?, podremos actuar a tiempo, sino que a veces nos suceden las cosas y están fuera de nuestro control, ¿verdad? En el versículo 9, pasando de estas declaraciones que hace el predicador, él hace una pregunta y dice, ¿qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Y bueno, la verdad es que depende de la perspectiva con la que lo veamos, pues contestamos, ¿verdad? Tal vez habrá alguien que rápidamente dirá, pues tiene mucho que ver, ¿verdad? Porque si te conviertes en el experto en el área en la que te desarrollas, si trabajas más que la mayoría, te harás inmensamente rico, serás exitoso. Y no es mentira, ¿verdad? No son palabras que llevan una mentira, sino que la gente exitosa, pues la verdad es que es experta en el área donde se desarrolla, ¿verdad? Y tiende a ser personas que trabajan mucho, ¿verdad? Pero aunque están haciendo esto, o que una persona podría preguntar esto, pues nos damos cuenta por el mismo libro que
no se está refiriendo a las cosas de este mundo, las cosas temporales, ¿verdad? Porque en Eclesiastés capítulo 2, versículos 13 al 16, pues vemos en qué está pensando el predicador, ¿verdad? Cuando hace esta pregunta. Y dice, he visto que la sabiduría sobrepasa la necedad, como la luz a las tinieblas. El sabio tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas. Pero también entendí yo que un mismo suceso acontecerá al uno como al otro. Entonces dije yo en mi corazón, como sucederá al necio, me sucederá también a mí. ¿Para qué pues he trabajado hasta ahora por hacerme más sabio? Y dije en mi corazón que también esto era vanidad. Porque ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre. Pues en los días venideros ya todo será olvidado, y también morirá el sabio como el necio. O sea, ¿qué provecho tienes haciendo cosas en esta vida si no te las puedes llevar contigo, ¿verdad? Después de la muerte. ¿Qué provecho hay en las cosas que hacemos en esta vida? Y la perspectiva o la manera en la que lo veamos, pues tiene mucho que ver, ¿verdad? Pero aún en esta vida, no le podemos sacar todo el provecho, ¿verdad? El actor Jim Carrey dijo en una entrevista, dijo, pienso que todos deberían poder hacerse ricos y famosos y realizar todo aquello en lo que han soñado. Qué buenos deseos, ¿verdad? Para que se den cuenta que por sí mismos, que no es la respuesta. O sea, él invirtió mucho de su tiempo buscando el éxito. Pensando, decía él pensaba que si actuaba en una película más, que si tenía una película más exitosa que la anterior, entonces sería suficiente. Se sentiría realizado. Pero dice él, pero siempre terminaba decepcionado. Lo tenía todo en esta vida. Y a la vez, él reconocía que algo le hacía falta. Un cosquilleo, ¿verdad? Que nunca se quita. Un escritor cristiano muy famoso también declaró, dijo, si encuentro en mí deseos que nada en este mundo puede satisfacer, dice, la única explicación lógica es que fui hecho para otro mundo. Si ningún placer o experiencia terrenal puede satisfacernos, no es prueba de que el mundo sea un fraude, sino que hay algo más allá, ¿verdad? Esta vida en este mundo no lo es todo. Ningún hombre quedará completamente satisfecho con lo temporal. Habrá satisfacción, pero no será de manera permanente, como Jim Carrey lo expresó, ¿verdad? San Agustín, ¿verdad? Escribió, es la única frase que me sé de él, que he escuchado, pero escribió y dijo, nos hiciste para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. O sea, Dios nos hizo para Él, ¿verdad?
y nuestro corazón estará inquieto hasta que podamos descansar en Dios mismo, en el Creador, el que nos hizo. ¿De qué se trata la vida? Si es eterna, si pensamos en la eternidad, la verdad es que nuestro punto de vista cambiará. Si es temporal, dependeremos completamente de las circunstancias, ¿verdad? Tal vez nos irá bien y naceremos en tiempos de paz, pero tal vez, como a muchos les tocó, ¿verdad?, nacer en tiempos de guerra. Tal vez a algunos les ha tocado nacer en época de hambruna y a otros en época de abundancia. Los tiempos son diferentes para todos. Y quitar el enfoque en la eternidad y ponerlo en esta vida finita, ¿verdad?, temporal, pues lleva implicaciones que son muy malas, ¿verdad? Pensar en la eternidad es algo bueno para el alma, es algo bueno para el hombre. Piensa en todas las cosas que son temporales en tu vida. Lo temporal también lo llamamos, o cuando pensamos en cosas temporales, ¿verdad?, también podemos decir, son cosas desechables, ¿verdad? Un rastrillo desechable, es un rastrillo temporal. Un vaso de foam, ¿verdad? Un plato de papel, cosas desechables, ¿verdad?, temporales, para un solo uso, ¿verdad? Cosas que pensamos que sirven para una sola vez o para un tiempo corto y después dejan de servir y se convierten en basura. Y cuando el hombre piensa así, cuando el hombre piensa solo en lo temporal, como algo meramente temporal, pues sabe que en este mundo tiene una fecha de expiración. Y a menos que considere algo más allá de esta vida, pensará que las circunstancias en las que vive serán todo lo que hay y no habrá más, ¿verdad? Y si son circunstancias malas, entonces no tendrá ninguna esperanza, perderá toda su esperanza. Si no hay nada más que esta vida, entonces pensaremos en nosotros mismos como pensamos en aquel plato de papel, ¿verdad? Pensaremos que somos desechables, que tal vez tuvimos un uso y que ya dejamos de servir. Y esa mentalidad se deja ver con más frecuencia en la gente joven. Se sienten como cosas desechables, ¿verdad?, con poco valor. Con padres tal vez divorciados, un día con un padre, el otro día con otro, sin control de las circunstancias de la vida. Piensan que como la vida es corta, deben darle rienda suelta, ¿verdad?, a sus deseos y a los placeres. Experimentando con las drogas, con el sexo, con el alcohol, los cigarros. Cosas que los hagan sentirse bien, aunque sea por momentos breves, ¿verdad? Pero la verdad es que se sentirán como si fueran cosas desechables, ¿verdad? Estaba escuchando a un hombre que trataba de solucionar los problemas de la gente, pues que vive en la calle, en Los Ángeles, y entonces le hacía una pregunta a un joven. Le decía, si te pudiera dar la oportunidad de que te fueras a vivir a una casa, ¿lo harías? Y él le dijo, no.
Lo único que me importa a mí es la droga. Y entonces decía, ¿cómo les puedes ayudar a personas así? Esta persona pensaba de sí mismo como lo que aquí hay, ¿verdad? No estaba considerando que su alma es eterna. Dice el versículo 10 y en el versículo 11 dice, yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Y en el 11 quisiera llamar nuestra atención, ¿verdad?, a la primera parte del versículo 11, que dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. El asunto más importante, creo yo, que el pasaje nos lleva a considerar es que Dios es el que controla el tiempo. El tiempo no controla a Dios. De hecho, Él existe fuera del tiempo, ¿verdad? Jehová significa yo soy, ¿verdad? Yo soy el que soy. O sea, yo soy el que existe por sí mismo. No está sujeto al tiempo. No envejece. Dios no tuvo un principio y tampoco tiene un fin. Está fuera de nuestro entendimiento, porque nuestro entendimiento solamente conocemos el comienzo de las cosas y el final de las cosas. No hemos visto otra cosa más, ¿verdad? Aunque tenemos el concepto de la eternidad, lo tenemos en nuestra mente, ¿verdad? Y no solamente lo tenemos en nuestra mente, sino que el concepto de la eternidad o el concepto del infinito es un concepto que se usa mucho en las matemáticas. Cuando estudiamos en matemáticas, en cálculo, ¿verdad? Pues el infinito es muy importante, ¿verdad? Para el cálculo. De hecho, pues depende todo de encontrar el infinito de las cosas, normalmente, para poder resolver las ecuaciones, ¿verdad?, que queremos, que andamos buscando. O sea, el concepto se tiene, pero no hay aplicación donde se pueda decir que se ha llegado al infinito. Sin embargo, tenemos ese concepto, que existe algo así. Pero Dios no es así. Y en Daniel, capítulo 2, versículos 20 al 22, el profeta dijo, dice, y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Hay cosas de las que no podrás escapar en la vida, ¿verdad? Como aquellos que nacen en tiempos de guerra. Pero aún así, ese era el tiempo apropiado para que hayas nacido, según Dios. Dios así lo planeó. Algunos nacieron en ese tiempo. Otros hemos nacido en tiempos de paz. Solo Dios puede hacer esto, ¿verdad? Él coordina todas las cosas. Él permite las cosas en su infinita sabiduría y conocimiento. De hecho, al final del versículo, ¿verdad?, del versículo 11, añade el predicador y dice, del pasaje que estamos viendo, ¿verdad?, que estábamos al principio viendo, dice, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Sin que alcance el hombre a entender
la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. No sabemos por qué permite Dios a un hombre celebrar sus 100 años de vida y en el mismo día ver morir a un bebé de días. En un día hay personas que han ido al hospital a ver a su hijo nacer y en esa misma tarde regresar para ver a uno de sus seres queridos morir. Unos nacen, les decía, en tiempos de paz, otros nacen en tiempos de guerra. Unos nacen con grandes facultades mentales o físicas. Otros nacen con deficiencias mentales o físicas, ¿verdad? No somos iguales todos, ¿verdad? Para muchas personas hacen que juzguen a Dios como injusto, pero Dios sabe perfectamente todas las cosas que hace. Nada está fuera del control de Dios. ¿Por qué entonces, verdad? El predicador declara que hay tiempo para todo, si muchas de las cosas están fuera de nuestro control. Pues porque hay tiempo para todo, porque así Dios lo permitió, así Dios lo decidió, porque Él es el que lo controla. En Lamentaciones capítulo 3, versículos 37 al 38, dice el escritor, dice, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. O sea, Dios permite que todas las cosas sucedan, ¿verdad? Y la Biblia en su totalidad, pues es importante conocerla porque si nos quedamos con este pasaje solamente, pues pensamos que Dios trae las cosas malas. Pero no es lo mismo que Dios permita que venga el mal a que Dios lo traiga, ¿verdad? Por eso en Santiago capítulo 1, versículos 13 al 17, nos muestra esto, ¿verdad? Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Por qué pues Dios permite el mal? Porque nos ha dado libre albedrío, ¿verdad? Porque nos ha dado voluntad propia. Y una persona puede tomar la decisión de hacerle mal al prójimo y Dios le permite hacerlo. Pero no es Dios quien lo está haciendo en él. Sin embargo, Dios en su soberanía le permite al hombre hacerle daño a otro. Cuando quiere y cuando no, entonces Él se lo impide, ¿verdad? No hay nada que se escape del control de Dios. Dios en su soberanía usa todas las cosas de la vida y pone los tiempos a los hijos de los hombres, desde el día de su nacimiento hasta el día de su muerte, ¿verdad? Dice, sin que alcance el hombre a entender, ¿verdad?, la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. No solo se refiere a la creación, ¿verdad?, que Él hizo, sino
a los designios que Dios tiene sobre la vida de los hombres. ¿Por qué a Dios le dio a unos más que a otros? ¿Por qué unos nacimos, tal vez podemos decir, físicamente enteros, ¿verdad? Y hay personas que nacen sin brazo, o sin piernas, o sin vista. Solo Dios sabe por qué, pero Él lo permite. La Biblia nos declara las verdades de Dios. Nosotros somos incapaces de entender la obra que ha hecho Dios, ¿verdad? Como dice ahí, desde el principio hasta el fin. Semejante a cuando tal vez nos topamos con un edificio majestuoso, ¿verdad? Y volteamos a verlo hacia arriba, pero nos es imposible ver estando de cerca, ¿verdad? Nos tendríamos que alejar para poder ver el edificio. Sí me pasó en una ocasión que estaba caminando por la ciudad, me gusta mucho caminar, así es que salimos fuera, salí a acompañar a Elsa, estábamos fuera y me encontré con un edificio muy bonito. Y volteé arriba y dije, está altísimo. Entonces me crucé a la calle de enfrente y aún así no lo podía ver todavía completamente. Bueno, es imposible entender la mente de Dios. Es imposible entender aún lo que Él ha hecho. Porque nosotros somos limitados, ¿verdad? No podemos entender la historia del hombre en la que Dios ha actuado porque nuestra vida es solamente, si fuera una película, ¿verdad? La historia del hombre, nuestra vida sería solamente un momento, ¿verdad? Y si solamente vemos una fotografía de una película, pues no sabemos de qué se trata. Sabemos muy poco, ¿verdad? Imposible saber de qué se trata con el conocimiento tan pequeño que tenemos. Bueno, Dios nos revela, ¿verdad?, que Él tiene control sobre esas cosas y que Él permite que las cosas sucedan en cada una de nuestras vidas. Porque nuestra perspectiva es limitada, pero Dios se revela como alguien que no tiene límites, ¿verdad? En el principio Dios creó al hombre para tener compañerismo con Él. Dios se revela como un Dios que nos hizo con el propósito de tener un compañerismo con nosotros. Para eso fuimos diseñados. Pero por experiencia, nos es difícil asimilar esto. Porque vemos que los hombres nos destruimos entre sí. La historia del hombre es una historia de constante guerra. No solo eso, ¿verdad? Sino que observamos que el hombre se destruye a sí mismo. Tantas personas, ¿verdad?, viviendo en la calle, controladas por las drogas. No les importa vivir así. Muchos no quieren ser ayudados, como que les comentaba. Lo único que quieren es experimentar la droga, ¿verdad?, que los ha esclavizado. Y por eso la gente se pregunta, ¿dónde está Dios? Pero leemos en la Escritura que como creación de Dios somos más que los animales. Los animales son finitos. No son eternos, pero nosotros sí. Dios nos ha hecho eternos. La Biblia declara que el hombre es la creación más importante de Dios. Hay cosas que Dios ha mantenido en secreto. Hay muchas preguntas que nos hacemos, pero hay otras que Dios nos las ha revelado a través de la Biblia, ¿verdad? La Biblia revela con claridad que hay preguntas que tienen que ver con la naturaleza y los propósitos de Dios, que están fuera de nuestro entendimiento.
y que nosotros, porque nosotros somos solamente humanos, ¿verdad? No podemos entender a Dios porque Él es Dios. ¿Cómo puede una mente finita, pues, entender aquello que es infinito? O sea, no tenemos la capacidad. Sin embargo, pues Dios se reveló al hombre, ¿verdad? Se reveló al hombre a través de la Biblia. Ahí es donde lo vemos revelado. Existe muy poco valor, ¿verdad? En solo tener la certeza de que hay un más allá, o de la vida después de la muerte. ¿De qué nos sirve si no sabemos cómo alcanzarla? La vida en este mundo te ofrece muchas opciones, pero la eternidad solo consiste en dos alternativas. La eternidad no está en duda, ¿verdad? Eres un ser eterno, dice la Escritura. Dios quiere que estemos toda la eternidad con Él, gozando de la manera y las circunstancias correctas en las que Él diseñó al hombre. Y la Biblia está llena de ejemplos, ¿verdad?, para decirnos lo fácil que es tener esta seguridad, ¿verdad?, que Dios promete, de que tú sepas dónde pasarás tu eternidad después de la muerte. Y así sencillamente, ¿verdad?, pues la Biblia nos enseña que nuestra vida fue creada por Dios. En Génesis capítulo 2, versículo 7, dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Pero nuestro ser es un ser eterno, ¿verdad? También Daniel capítulo 12, versículo 2 nos lo dice, y muchos de los que duermen en el polvo, de la tierra, dice, serán despertados. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. O sea, Dios nos creó para tener una relación con Él. Y entonces vemos que Dios nos hizo a su imagen y a su semejanza, ¿verdad? Y entonces el hombre está compuesto, ¿verdad?, por un cuerpo, por su alma y por su espíritu. El alma está compuesta, en ella radica la voluntad, ¿verdad? La mente, los sentimientos, son los que radican en el alma. Y el cuerpo físico, pues, nos sirve para comunicarnos con el mundo material. Y el espíritu es lo que nos sirve para comunicarnos con Dios. Sin embargo, la Escritura nos enseña que el espíritu del hombre está muerto, ¿verdad? La muerte es la consecuencia de una vida separada de Dios. Y lo único que puede separar al hombre de Dios es el pecado, como Dios lo dice, ¿verdad? Por eso en Romanos capítulo 5, versículo 12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. En Génesis, al principio de Génesis, ¿verdad?, Dios le dijo a Adán y a Eva que estaba el fruto del bien y del mal, pero si comían de él, les dijo, ciertamente morirán.
Sin embargo, nos damos cuenta que comieron del fruto y siguieron con vida. Porque no murieron físicamente. Sí murieron, solamente que no, su muerte no fue física, sino que ellos experimentaron la muerte espiritual. Y lo espiritual, ¿verdad? El espíritu es lo que nos comunica con Dios. Y entonces, todo hombre que nace en este mundo, nace muerto espiritualmente. Su espíritu está incomunicado con Dios. Dice, vemos que hasta por causa de este pecado, el mundo cambió, ¿verdad? Y en Génesis capítulo 3, versículos 19, dice Dios la maldición que trajo sobre Adán y sobre toda la creación por causa del pecado que cometió Adán. Dice, con el sudor de tu rostro, comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. El pecado creó la muerte espiritual, ¿verdad? Por eso cuando leemos en otros pasajes de la Escritura, cuando empezamos a leer la Biblia, a veces no ponemos mucha atención, pero una vez que entendemos la Biblia, entendemos muy bien a qué se está refiriendo, ¿verdad? Y hay muchas personas que al leerlo por primera vez, o sin entenderla, pues hacen juicios equivocados porque aparentemente tienen razón, ¿verdad? Pero nos damos cuenta que no entienden lo que están leyendo, ¿verdad? Por ejemplo, en Juan capítulo 5, versículo 24, dice la Escritura, perdón, no tengo la primera parte, si alguien me echa la mano, con Juan 5, 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Sí, ¿verdad? El que cree en mi palabra no vendrá a condenación, dice, mas ha pasado de muerte a vida. Y entonces, pues parece que no tiene sentido, ¿verdad? ¿Cómo pasas de muerte a vida? Pero está hablando de una muerte espiritual que fue en la que nosotros nacemos, ¿verdad? Y en Cristo nos ofrece la vida espiritual, o sea, nos ofrece una relación con Dios, la posibilidad de habernos nosotros reconciliado con Dios, ¿verdad? Para eso vino Cristo al mundo, para reconciliarlos con Dios y destruir el poder que tenía la muerte en el hombre. En Juan capítulo 11, versículo 25 dice, les dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. O sea, les hace una promesa a sus discípulos. Tal vez morimos aquí físicamente, pero nuestra alma es eterna y nuestro espíritu ha sido vivificado por el Señor Jesucristo, entonces estaremos con Dios, ¿verdad? Por eso es normal que cuando hablamos de Dios, la gente se molesta, porque hay en su corazón una inquietud verdadera. Hace poquito me comentaba Angie que estaba en las redes sociales y creo que a una joven, me imagino que era una joven, le comentó a alguien y le dijo, tú necesitas a Jesús. Y se molestó muchísimo. Estaba muy molesta porque le habían dicho que necesitaba a Jesús. Y decía ella, yo puedo por mí misma, ¿verdad? No necesito a nadie. Y entonces
decía, ¿y qué? Porque le preguntaban, y bueno, ¿qué te molesta que te digan que necesitas a Jesús? No, porque, o sea, soy una persona que yo puedo por mí misma, ¿verdad? Le comentaba estas cosas, pero había una molestia en ella, porque daba en aquello que había muy dentro de su corazón, ¿verdad? Que en ella, como en todos los hombres, hay eternidad. Dios ha puesto eternidad. Dios nos ofrece su salvación a través del Señor Jesucristo. Es sencillo, ¿verdad?, el plan de Dios. Las personas lo desprecian. Hay personas que rara vez lo escuchan, ¿verdad? Hay personas que lo escuchan muchas veces. Y sin embargo, ¿verdad?, lo rechazan. Pero vendrá un día que vendrá un juicio, ¿verdad? Todo tiene su tiempo, dice la Escritura, porque está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Tú puedes elegir tu destino hasta el día de tu muerte. Una vez muerto, vendrá un juicio. Y la verdad es que a veces no entendemos y seguimos sin entender la mente de Dios, ¿verdad? Pero fíjense cómo en Lucas capítulo 12, versículo 47, les dice el Señor Jesucristo, dice, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Dice, mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque todo aquel a quien se le ha dado mucho, mucho se le demandará. Y aquel que se le haya confiado, más se le pedirá. Tenemos la revelación completa de la Biblia. Y hay muchas personas, ¿verdad?, que tal vez domingo tras domingo han escuchado la palabra de Dios y la han desechado. Tal vez han vivido vidas normales, ¿verdad?, como podríamos decirlas. Nunca se metieron en problemas, nunca estuvieron en la cárcel. Y tal vez hay personas, ¿verdad?, que vivieron toda su vida en el crimen. Personas que nacen en lugares donde hay tanto crimen que es difícil salir de ahí. Donde todas las amistades nos guían a cosas malas. Donde se aprende todo lo malo. Y personas que tal vez se han hecho personas que hacen el mal, que asaltan, que han matado tal vez. Pero dice la Escritura que aquellas que hicieron, que sin conocer la voluntad de Dios, hicieron cosas dignas de azotes, serán azotados poco. Mas los que conocieron la voluntad de Dios y no se prepararon y la desecharon, entonces recibirán muchos azotes. Cada vez que tú escuchas la palabra de Dios, Dios está poniendo en ti una información de la que te pedirá cuentas, ¿verdad? Y si tú mueres sin aceptar el plan de Dios, sin aceptar el regalo que Dios te ofrece en Jesucristo, entonces, como dice la Escritura, ¿verdad?, serás azotado mucho. Pero Dios es un Dios bueno, ¿verdad? Es un Dios que nos ama y que quiere vivir por nosotros por la eternidad. Podemos conocer a Dios en esta vida. Podemos experimentarlo. Y lo podemos ver experimentado en otros también. Ya les había contado alguna vez que me fui en el norte de California, está la montaña más grande de Estados Unidos,
y la idea era pues caminar y subirla. Así es que iba en la noche, la verdad es que no pude irme antes, porque es bueno aclimatarse, pero yo iba en la noche y pues las estaciones del radio ya no funcionaban, las de casa, de aquí, pues no agarraban, ¿verdad? Era tiempos pre-celular que tiene todo, ¿verdad? Y entonces pues empecé ahí a moverle, a sintonizar, ¿verdad? El radio. Y de repente me encontré con una estación cristiana. Y estaba oyendo a una mujer, bueno, yo la consideraba una muchacha por la voz que tenía. Y era una persona que la verdad es que se notaba que era una mujer feliz. O sea, sus palabras eran palabras de una persona que estaba feliz en su vida. Y me llamó la atención y la estuve escuchando y no supe quién era hasta el final. Y entonces cuando escuché su nombre, dije, yo he escuchado de esta persona. Esta mujer le llaman Johnny, ¿verdad? Una mujer que lo único que podía mover es su boca, ¿verdad? No podía mover ni sus brazos ni sus pies, o sea, estaba muy limitada en lo que podía hacer. Y entonces explicaba que duraba como 3 horas para vestirse. Y todo lo que hacía con dificultad, pero ella estaba feliz de vivir un día más. Y entonces yo lo entendí porque solo Dios puede hacer eso. Solo Dios nos puede, en las dificultades, hacernos ser felices, ¿verdad? Puedes ser pobre y Dios te puede hacer una persona feliz. Puedes haber nacido en la guerra y poder dormir, ¿verdad? Confiando en Dios. Puedes estar pasando por una pandemia y no tener las preocupaciones de qué pasará con tu vida. Puedes estar en un país en crisis, ¿verdad? Y poder estar libre, ¿verdad? Contento, viviendo tu vida con las cosas que Dios te ha dado. Solo Dios puede hacer eso. Y es lo que Dios ofrece, ¿verdad? Podemos conocerle aquí con el conocimiento, ¿verdad? De que lo que Él nos ha prometido aquí, Él lo cumplirá en nuestra muerte, ¿verdad? Por eso tan importantes las palabras del versículo 14, donde dice, el predicador dice, he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre ello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Dice, y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. O sea, Dios no es un Dios que cambia. Si Él te da su palabra, Él la va a cumplir. Nosotros tenemos un concepto de la palabra diferente, ¿verdad? Especialmente cuando acabamos de pasar por situaciones de políticos, ¿verdad? Dicen y no hacen. Sus palabras valen 0, ¿verdad? Pero la palabra de Dios vale. Vale. Y si tú pones tu confianza en ella, tú te darás cuenta que todo lo que te promete en el futuro y en esta vida, Él es capaz de cumplirlo, ¿verdad? Entonces, entrégate a Él, ¿verdad? Para que puedas tú también, como nosotros, ¿verdad? Poder calmar esa sed que Él ha puesto en nuestro propio corazón, ¿verdad? De Él mismo y de la eternidad. Que Dios les bendiga.